Bien, vamos a continuar con la segunda parte del video. Quiero ya entrar a temas más comunitarios per se, y un poco para introducir esto, entendamos que hay distintos niveles de organización, ¿cierto? En ecología. ¿Ya? Ustedes ya vieron un poco de autoecología o estudio de los organismos, ¿cierto? Interacciones que también ocurren en poblaciones y sus dinámicas, que también lo vieron en las clases anteriores. Nosotros estamos acá, en este nivel que es comunidades, ¿ya? Que es como un nivel intermedio, ¿ya? Eh, Bien complejo, ¿ya? Y bien dinámico, en donde ocurren interacciones entre poblaciones, ¿ya? Ese es donde estamos situados en términos de complejidad en estos distintos niveles de la ecología. Bueno, ¿qué es lo que es la ecología comunitaria? ¿Qué es lo que es una comunidad ecológica? Es un ensamble, ¿cierto? Un ensamble, entiéndase como un grupo de organismos, ¿ya? Poblaciones de plantas, animales que habitan un área de tiempo determinado. Y dentro de esta comunidad ecológica, las especies interactúan entre sí, formando un sistema que es dinámico, complejo, ¿cierto? Y con propiedades bien específicas que vamos a pasar a revisar en esta clase. En su definición más simple, Peter Moran, en el año 99, ¿cierto? Dice que una comunidad es tan solo, ¿cierto?, una colección de organismos. Bueno, cuando uno empieza a estudiar las comunidades, hay subsets y grupos que comparten ciertas características, y dos conceptos interesantes aquí de destacar es el gremio y el taxocene. El gremio es el grupo de especies que usan ciertos recursos de forma similar, ¿ya? De una forma muy parecida. Por ejemplo, los roedores, los insectos, ¿cierto?, que son granívoros. El gremio de los granívoros o el gremio de los carnívoros. Y el taxocene es este grupo de especies que están emparentadas taxonómicamente o evolutivamente dentro de una comunidad, ¿ya? Reptiles, peces, la comunidad de plantas, etc. Bueno, ¿cómo partieron los estudios comunitarios? Partieron netamente como una ciencia descriptiva, es decir, haciendo listados, ¿cierto?, de las especies presentes en determinadas áreas y tratando, ¿cierto?, de identificarlas y cuantificarlas. Ya los primeros trabajos iniciales en ecología de comunidades partieron con Clemens, ya que luego derivó, ¿cierto?, sus trabajos bien conocidos acerca de la sucesión ecológica, y Charles Elton, que ya también hemos conversado un poco de él. Entonces, primero se determinaron los patrones, o sea, decir, qué es lo que yo observo, qué características se van repitiendo, por ejemplo, la riqueza de especies, cuántas especies distintas habitan en un determinado lugar. Y luego se estudiaron los procesos ecológicos, es decir, qué mecanismos o qué ciertos procesos ocurrían o son los causantes de los patrones que nosotros observamos en la naturaleza. Entonces, la pregunta aquí inicial, y esto yo siempre hago hincapié con mis estudiantes en ecología, es tratar de determinar y definir qué es lo que es un patrón, ¿ya? Este es un concepto bien importante en ecología comunitaria, los patrones. Y un patrón corresponde a algo que podemos observar directamente, ¿cierto?, en una comunidad. Por ejemplo, zonas de vegetación, ¿ya? Hay zonas que están dominadas, ¿cierto?, por matorrales, o zonas que están dominadas por pastizales, o zonas que están dominadas por, qué sé yo, arbustos o por bosques, ¿ya? Listado de especies, asociaciones entre especies, la estacionalidad, ¿ya?, que está asociada a la fenología, ¿ya? Esos son patrones bastante simples que uno puede rápidamente observar desde una comunidad ecológica, ¿ya? También la correlación que existe, ¿cierto?, entre la abundancia de organismos y gradientes abióticos. Aquí hay un ejemplo de una correlación. ¿Y cuál es el patrón que nosotros observamos aquí? Fíjense que tenemos por un lado, en el eje Y, la riqueza de especies, ¿cierto?, es el número de especies distintas que ocurren en un lugar, y en el eje X acá abajo tenemos un gradiente de altitud que va desde los 1000 metros, ¿ya?, sobre el nivel del mar, llegando hasta 3000, para este ejemplo. Y fíjense que la correlación que se observa acá es una correlación de tipo negativa, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que la riqueza de especies, ¿cierto?, comienza a disminuir, ¿ya?, a medida que uno aumenta, ¿cierto?, en altitud. Es decir, ambientes que están a mayor altitud contienen, ¿cierto?, comunidades que están a mayor altitud, contienen menos especies, ¿ya? Y eso tiene que ver con muchas
limitaciones ambientales, obviamente, escasez de recursos. No todas las especies se van a poder adaptar y vivir en ambientes tan rigurosos como lo impone, por ejemplo, una montaña a 3.000 o más metros de altura. Por lo tanto, este patrón, ¿cierto?, que uno lo observa aquí en este gráfico, se repite en varias partes del mundo, ¿ya? En los Andes es muy propia también. A medida que uno empieza a subir en la cordillera a una altitud elevada, la riqueza de especies comienza a disminuir. Esos son patrones. Ahora, ¿cuáles son los procesos? Los procesos dan origen a los patrones. Esto es importante de entenderlo muy bien. Un patrón en ecología, por lo general, no sale espontáneamente, no es una cuestión que aparece por el azar o que no tiene una explicación alguna, sino que está asociado generalmente a un proceso. Entonces los procesos ecológicos son los que dan origen a los patrones que nosotros observamos. ¿Y qué procesos son los más estudiados, los más importantes en ecología? Está la herbivoría, ¿ya? Que no es otra cosa que la depredación que ocurre entre los consumidores primarios y los productores, ¿cierto? La competencia, lógicamente, la depredación, el régimen de disturbios, ¿ya? Los flujos de energía, las historias de vida y la evolución misma. Todos esos procesos dan origen, ¿cierto?, a patrones que nosotros observamos en la comunidad. Fíjense ahí, está nuevamente el ejemplo de estos organismos, ¿cierto?, que viven en el intermareal, y la pregunta era qué cierto proceso ecológico hacía o era responsable de esta separación de los nichos, ¿te acuerdan? Bueno, aquí es la competencia, ¿ya? Tamalus, ¿cierto?, lo que hace es replegarse a las zonas más altas del intermareal para evitar la competencia con Balanus, ¿ya? Pero una vez que Balanus es retirado o lo sacamos de ahí, Tamalus puede colonizar mucho más abajo, ¿cierto?, y ocupar todos sus nichos fundamentales. Es la competencia en este caso la que genera este patrón que nosotros observamos. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la ecología comunitaria? Son principalmente, ¿cierto?, explicar cuáles son los mecanismos o procesos por los cuales la comunidad biológica se crea, ¿ya?, se mantiene o cambia en el tiempo. Eso es dinámico. Usualmente los patrones son documentados a través de observaciones, en las que luego son usadas para generar hipótesis acerca de procesos ecológicos, ¿ya? Ahora, típicamente, ¿cierto?, uno utiliza experimentos de campo o también de laboratorio para poder testear esas hipótesis. Efectivamente, ocurre o no ocurre lo que uno está pensando que, o el proceso que daría origen a un patrón. Algunos atributos importantes de las comunidades ecológicas: la escala, ¿ya? Vamos a verlo en detalle un poquito más adelante, que tiene que ver con el grado de fineza con el cual nosotros, ¿cierto?, estamos observando o estudiando una comunidad, su estructura espacial y temporal, ¿ya?, su estructura trófica, la riqueza de especies, que es bien importante, probablemente de los atributos primarios de una comunidad, la diversidad de especies, ya que lo vamos a también a estudiar bien y definir, y el régimen de disturbios que produce también sucesiones. Y ahí nos vamos a enfocar principalmente en el fuego y las invasiones biológicas en las clases subsiguientes. Bueno, la escala espacial se refiere al tamaño de la comunidad, que usualmente está medida en una superficie, ¿cierto?, que puede ser tan pequeña como metros cuadrados, si estamos estudiando, por ejemplo, comunidades microbianas en el suelo, ¿ya?, hasta hectáreas, ¿cierto?, o kilómetros cuadrados. O también se pueden generalizar de forma arbitraria como un bosque, ¿cierto?, un rodal, un fragmento, una pradera o una unidad que yo discretamente pueda definir, ¿ya? Y los procesos y patrones, por ejemplo, que ocurren a nivel de rodal de bosque, rodal que es pequeño, ¿cierto?, no necesariamente son los mismos que ocurren a nivel o a escala de paisaje, a escala provincial o a una escala nacional. Por lo tanto, depende del grado, ¿cierto?, o el tamaño que yo estoy observando y definiendo en mis comunidades, los patrones y los procesos van a ir cambiando. Entonces aquí hay una relación de dependencia de la escala espacial. Hablemos un poco de la estructura. La estructura, en este caso, tiene que ver con la estructura horizontal y vertical. Voy a usar los ejemplos de los bosques, que son los ecosistemas que yo más conozco y los que yo he trabajado en los últimos 10 o 15 años aproximadamente. Y aquí hay varios conceptos que uno
o factores que uno estudia, ¿cierto? Como no son las formas de crecimiento. No todas las especies de un bosque, por ejemplo, tienen la misma forma de crecimiento. La ocupación del espacio, ¿ya? Es decir, los estratos, por ejemplo, verticales que uno puede encontrar. En un bosque maduro primario uno puede encontrar hasta 4 o 5 estratos distintos, ¿ya? Y también cómo se organiza esto en el plano horizontal, ¿ya? Agregaciones, ¿cierto? O algún tipo de espaciamiento entre distintas especies arbóreas, por ejemplo. Y luego la estacionalidad, que también vamos a hablar un poquito de eso. Ahí está, bueno, la imagen muestra un poquito cuál sería la estructura, ¿cierto? En este caso, desde áreas muy prístinas, ¿cierto? Y está relacionado también con un poco con la sucesión, que lo vamos a ver más adelante. La estructura vertical, las comunidades vegetales, ¿cierto? Ustedes saben, se estratifican en clases de altura, y ahí uno puede definir esos estratos bastante claramente en un bosque, y está, ¿cierto?, definidos en base a las propiedades, ¿cierto?, de cada especie, y también de las demandas lumínicas. Entonces la competencia por luz es el gran driver, ¿cierto?, y que establece estos distintos estratos. Tenemos un estrato, por ejemplo, arbóreo emergente, que son los árboles que son los más altos del bosque y que salen por encima, ¿cierto?, del dosel dominante. En un bosque maduro nuestro, por ejemplo, los robles, los notofagus oblicua, por lo general son árboles que llegan sobre 40 o 50 metros, incluso están por sobre encima del dosel dominante. Después tenemos un dosel entre 30 y 40 metros, después hay un dosel entre 20 metros, y así uno puede ir hasta llegar a los estratos más bajos, que son los estratos herbáceos en el sotobosque. Y la estructura horizontal tiene que ver con cómo los árboles o los organismos en una comunidad, ¿cierto?, que pueden ser de distintas especies, se organizan y se ordenan en el plano horizontal, ¿ya? Y aquí uno puede definir 3 tipos de estructura horizontal, en donde va a depender también de qué procesos o qué interacciones ocurran para definir una u otra estructura horizontal. Voy a partir con la primera, que es aquí una estructura de tipo segregada. También la pueden encontrar en la literatura como uniforme, ¿cierto?, o espaciada regularmente, ¿ya? En donde por lo general procesos de competencia entre especies son las que generan este tipo de ordenación más o menos uniforme. Es decir, los organismos, ¿cierto?, tratan de separarse o distanciarse de sus vecinos a modo de evitar la competencia, y eso genera un patrón de tipo regular, ¿ya? Luego está, por el contrario, ¿cierto?, están estos patrones de tipo agregados, como sale acá, en donde los organismos, ¿cierto?, las distintas especies tienden a agruparse entre sí. Se juntan y forman estas especies de clusters o núcleos que ustedes ven aquí, ¿cierto?, en donde están unos más juntitos que otros y van generando estos grupos más o menos discretos, ¿ya? ¿Y qué procesos hay detrás de ello? ¿Qué proceso biológico, por ejemplo, podría generar un agrupamiento de individuos? Ciertamente el mutualismo, ¿cierto? La facilitación que ocurre entre plantas. Ciertas plantas pueden atraer otras plantas, ¿cierto?, a través de mejoramiento de hábitat o algún tipo de beneficio que le pueda traer. Y también los tipos de reproducción clonal, que hay muchas especies en el bosque chileno que mediante estas reproducciones clonales van generando estos clústeres, estos núcleos, ¿ya? Y está la alternativa nula, en el fondo, en donde no hay ningún tipo de estructura espacial y los organismos se ordenan de forma completamente aleatoria, ¿ya? Y ahí esa es una teoría neutral, en el fondo, un modelo nulo que nos dice que no hay ninguna interacción en el plano espacial entre los individuos, entre las poblaciones. Otro concepto importante de la estructura comunitaria son las formas de vida que les mencioné, ¿ya? Y aquí no voy a entrar en mucho detalle, simplemente mencionar que las formas de vida más predominantes, ¿ya?,
en la vegetación, en el bosque chileno particularmente, tenemos, ¿cierto?, especies arbóreas, especies arbustivas, hay plantas herbáceas, plantas que son rastreras, otras que son trepadoras, otras que son epífitas, y plantas parásitas, ¿ya? Esas son como las clasificaciones. Uno podría ser un poco más fino y entrar a clasificar otro tipo de atributos, pero a grandes rasgos uno puede clasificar, ¿cierto?, describir la comunidad, en este caso vegetal, en base a sus formas de vida y tener, ¿cierto?, tanto porcentaje de especies son arbóreas, tanto porcentaje son arbustivas, tanto son herbáceas, etc. Y respecto de la estacionalidad, las comunidades cambian, y esto es un poco la estructura temporal, ¿ya? La comunidad no es estática en el tiempo, ¿ya? Los procesos, ¿cierto?, y la respuesta comunitaria están muy asociadas a lo que ocurre en el tiempo, y eso estaba generalmente por la estacionalidad. O sea, las estaciones definen ciertos cambios, ciertos pics de procesos ecológicos, y eso está dado obviamente por interacciones también entre el organismo y su ambiente, ¿ya? Por ejemplo, las temporadas de florecimiento de muchas especies, ¿cierto?, han evolucionado bajo la presión selectiva de la competencia por polinizadores. Es decir, las plantas, uno piensa que las plantas florecen, ¿cierto?, y fructifican en primavera-verano porque el ambiente es más favorable, porque, ¿cierto?, hay más temperatura, porque los días son más largos, hay más luz, cosa que no es falsa, ¿ya? Pero no es el único ni el motivo principal por cual las plantas producen sus flores y sus frutos en esa temporada. Es porque también la disponibilidad, ¿cierto?, de polinizadores, agentes que van a dispersar semillas, a dispersar el polen y van a facilitar la reproducción de las plantas, también están más disponibles en esos tiempos, ¿ya? Entonces, uno observa, por ejemplo, que no todas las plantas florecen al mismo tiempo, ¿ya? Hay ciertos grupos de especies que florecen primero, otros después en la mitad de la temporada más o menos, y otros florecen incluso muy tardíamente, ¿ya? Piensen, por ejemplo, si conocen el ulmo es una especie del bosque chileno que florece tardíamente, en los meses de febrero y marzo, ¿ya? Pero previo al ulmo, muchas otras especies ya han florecido y fructificado, ¿ya? Entonces eso responde también a esta diferenciación del nicho, y tiene mucho que ver con la coexistencia y permitir que los polinizadores también puedan tener como su función, ¿cierto?, en forma bien sincronizada, ¿ya? Este es un ejemplo que muestra un poco eso, de cómo la diversidad de plantas visitadas por insectos, ¿cierto?, depende mucho, ¿cierto?, de la disponibilidad de los distintos grupos de insectos polinizadores. Y fíjense que hay una sincronía bastante cerrada, muy precisa, entre algunos grupos de polinizadores y algunas plantas. A tal caso que hay especies, ¿cierto?, que solamente se reproducen, solamente florecen, si es que un polinizador específico está presente, ¿ya? Y ese mutualismo es obligado, vale decir. Si la planta no encuentra polinizador, o polinizador no está disponible para la planta, simplemente no se puede reproducir. Ese año, por ejemplo, no fructificaría y no puede producir semillas ni menos dispersarse. Por lo tanto, hay relaciones que son muy cerradas, muy específicas, especies específicas, y dependen netamente de que estén presentes esos polinizadores, ¿ya? Y hay otros grupos que son completamente generalistas, ¿cierto? Y que pueden visitar y polinizar una amplia gama de distintas especies de plantas, ¿ya? Hablemos un poquito de la estructura trófica y volvamos a las ideas de Elton, que comentamos en el video anterior, ¿cierto? Y tiene que ver, ¿cierto?, con la ordenación de los grupos o subgrupos que existen en una comunidad, y describen simplemente, ¿cierto?, sus hábitos de alimentación o cómo adquieren la energía, ¿ya? Y aquí tenemos los carnívoros. Voy a partir de abajo, en realidad. Voy a partir de los descomponedores.
Y luego vienen los productores primarios, que son las plantas, que hacen fotosíntesis, ¿cierto? Luego vienen los herbívoros, que también se le llama consumidores primarios. Después están los carnívoros o consumidores secundarios. Y finalmente están los depredadores tope, ya que son los consumidores terciarios. Si uno mira una red trófica, ¿cierto? Y cómo el flujo de energía ocurre en un ecosistema, siempre la energía, ¿cierto?, es conducida desde los niveles inferiores hasta los niveles más superiores, ¿ya? Y la energía, ustedes saben, cuando vean el tema de ecosistemas más adelante, la energía proviene, ¿cierto?, del sol, de la energía lumínica, que a través de las plantas, ¿cierto?, el proceso de fotosíntesis, puede generar materia orgánica, biomasa, ¿cierto?, que esa es traspasada después desde las plantas hasta los herbívoros, y de los herbívoros a los carnívoros, y de los carnívoros a los depredadores tope, ¿ya? Y así se estructura, desde el punto de vista trófico, una comunidad, ¿ya? Y cómo los flujos de energía se van dando. Quiero ahora mencionarles los tipos de regulaciones que existen en la comunidad. En la comunidad, si uno piensa en un modelo matemático, ¿cierto?, no es una cuestión que las poblaciones crezcan, ¿cierto?, y empiezan a dispersarse sin control y sin un patrón bien conocido, sino que hay regulaciones internas que ocurren en la comunidad y básicamente obedecen a dos tipos, ¿ya? Por un lado tenemos las regulaciones de tipo top-down y las bottom-up. ¿Qué quiere decir eso? Que las comunidades pueden ser reguladas desde arriba hacia abajo, que es top-down, es cuando la presencia de estos depredadores tope, ¿cierto?, consumidores terciarios, son los que regulan, ¿cierto?, toda la comunidad hacia abajo, ¿ya? Y la regulación bottom-up, que es de abajo hacia arriba, es cuando los productores, ¿cierto?, la densidad de plantas, en el fondo, es la que regula la estructura comunitaria hacia arriba. Aquí tenemos un ejemplo de top-down, que depende, ¿cierto?, de este cangrejo que está acá, y a medida que su densidad, por ejemplo, poblacional crece, ¿cierto?, las presas, que son estos peces que están acá, comienzan a disminuir. Y cuando estos peces disminuyen, ¿cierto?, a su vez, las presas de estos peces, que son copépodos u otros organismos pequeños, ¿cierto?, pueden comenzar a aumentar. Y cuando estos organismos, que son herbívoros principalmente, aumentan, ¿cierto?, la microalga y todos los productores, en este caso marinos, reducen su densidad. Entonces la regulación viene por la presencia de los depredadores tope, ¿ok? Lo opuesto sería que en las regulaciones bottom-up, que la densidad de plantas o de vegetales, ¿cierto?, productores, va a regular la comunidad hacia arriba. Hablemos ahora de la estructura biológica, que es la composición y abundancia de las especies, ¿ya? Y los cambios que ocurren, ¿cierto?, en el tiempo y las relaciones entre especies en una comunidad. Existen varios criterios mediante los cuales se caracteriza y evalúa la estructura biológica, y los principales son la composición y la abundancia de especies, ¿ya? Y eso se llama en ecología la diversidad, ¿ya? La diversidad de especies depende de la composición y la abundancia, es decir, qué especies son las que están presentes y cuánta abundancia tiene cada una de ellas. Segundo aspecto son los cambios temporales en las comunidades y cómo, ¿cierto?, las abundancias y las densidades de las poblaciones fluctúan en el tiempo. Y lo tercero, que lo vamos a dejar para la clase, para el otro video, en realidad, son las relaciones que se dan entre las especies, las interacciones, ¿ya? Y ahí hay varias interacciones que son muy importantes para determinar la estructura y funcionamiento de una comunidad. Hablemos primero de la composición y abundancia. Lo más simple que uno podría pensar es un catálogo florístico o un listado, ¿cierto?, o un censo faunístico, en donde uno lo que hace a través de un muestreo, que puede ser a través de transectos o puede ser a través de parcelas, ¿cierto?, establece la riqueza, ¿cierto?, y la abundancia, qué especies son las que uno encuentra, ¿cierto?, y cuántas hay. Bueno, eso tiene
dos cuestiones importantes. Primero, tienes que saber las especies, tienes que saber reconocer las especies de plantas, ya tienes que ser un buen taxónomo y también un buen zoólogo para poder determinar cuáles son la fauna, por ejemplo, ¿ya? Y eso es un cuello de botella en el sentido de que no tenemos, ¿cierto?, una tremenda cantidad de taxónomos que puedan identificar a ciencia cierta muchos grupos de organismos, ¿ya? Sobre todo insectos, ¿ya? Los organismos menores en general y plantas también inferiores también cuesta mucho poder identificarla, por lo tanto, esa es una limitante. Y las metodologías más importantes que se han propuesto, bueno, tiene que ver con las parcelas que dependen de la forma, la superficie, su disposición, el número de repeticiones que van a hacer, cuáles son los... Y todo está relacionado a los objetivos de muestreo, ¿ya? Si yo quiero estudiar riqueza y abundancia, basta con hacer un buen set de repeticiones de transectos o parcelas y puedo determinar con cierto grado, con buen grado de robustez, ¿cierto?, cuál es la riqueza y la abundancia de las especies, ¿ya? Ahora, ¿de qué forma yo puedo determinar el óptimo? ¿Cuánto muestrear? Si yo quiero determinar, ¿cierto?, y saber cuál es la riqueza de mi comunidad, ¿cuántos transectos voy a hacer? ¿Cuántos muestreos? ¿Cómo saberlo? Hay un método que es bastante simple que se llama el método del área mínima, en donde yo, ¿cierto?, si se fijan acá, genero una curva en donde voy, ¿cierto?, en el eje Y colocando el número acumulado de especies, o sea, voy sumando cada vez las especies que voy encontrando, y acá tengo el esfuerzo de muestreo, o sea, cuántas parcelas voy a repetir, y a medida que yo aumento mi esfuerzo de muestreo, si ustedes se fijan, mi curva de especies va aumentando, o sea, cada vez voy encontrando más especies, ¿ya? Y eso tiene lógica. Al aumentar el esfuerzo de muestreo, yo puedo encontrar nuevas especies con mayor rapidez, hasta que llega un punto, fíjense, hasta que llega esta asíntota, en donde por más cierto esfuerzo que yo aumente, el número de especies ya no va aumentando, o sea, ya no encuentro nuevas especies, y eso me determina mi esfuerzo mínimo, ¿cierto?, mi área mínima de muestreo, en donde yo podría ¿cierto?, conocer toda la riqueza de mi comunidad. Ahora, cuando uno revisa las abundancias, una cosa es la riqueza, cuántas especies son, y otra cosa es la abundancia. La abundancia tiene que ver con en el fondo cuánto hay de cada especie. Y esta es la curva típica que uno encuentra para todo su espectro biológico, para todo su espectro de especies, ¿ya? Hay algunas especies, ¿ya?, que tienen muy baja cobertura o muy baja densidad o número de especies, ¿cierto? Son las especies raras, ¿ya? Son las especies que aparecen muy poquito y además tienen baja abundancia. Y después tenemos un número, ¿cierto?, que está como en el promedio, en donde su abundancia es relativamente media. Y luego tenemos algunas pocas especies, ¿cierto?, que tienen abundancias muy altas. Eso es típico, por ejemplo, de las especies invasoras. O cuando hay comunidades invadidas por plantas invasoras en donde unas pocas especies, 2 o 3 o 4, ¿cierto?, cubren básicamente el 80 o 90% de toda la superficie. Cuando hablamos de diversidad, está también hay una subclasificación que uno podría hacer, que es la diversidad alfa, la diversidad beta, la diversidad gamma. La diversidad alfa ocurre dentro de una comunidad bien circunscrita que yo conozco, y la diversidad beta ya se da entre comunidades, ¿cierto?, o diferencias que ocurren entre varias comunidades, y la diversidad gamma cuando ocurre ya en un contexto espacial mucho más alto, estamos hablando ya de ecosistemas o biomas. Y una de las métricas más importantes para poder medir, ¿cierto?, y poder comparar comunidades desde el punto de vista de su diversidad son los índices, ¿ya? Y uno de los más conocidos o más usados en ecología es el índice de Shannon y Pinner, que se abrevia con la letra H, ¿ya? Y este índice lo que hace pondera, ¿ya?, la riqueza específica con la abundancia de cada especie. Es decir, no solamente tiene que ver con la riqueza de especies por se, sino que también está ajustada o ponderada por la abundancia de cada una de ellas, ¿ya? Y esta es la fórmula, y fíjense que H es igual a 0 cuando tenemos una sola especie presente, ¿ya? Una sola especie en toda la comunidad, eso es diversidad 0, tenemos un H de 0. Y llega hasta máximos de 5, un poco más de 5 cuando tenemos, por ejemplo, 150 especies distintas, pero
que están todas equitativamente distribuidas, es decir, que las 150 especies tienen una abundancia igual, ¿ya? Cosa que no ocurre en la naturaleza, ¿ya? Rara vez el índice de Shannon-Miller va a sobrepasar el valor de 5. Fíjense en el ejemplo que está acá, ¿ya? La riqueza específica, es decir, el número de especies que tenemos es 2, ¿ya? Que está representada por los circulitos de color azul y verde, ¿ya? En la comunidad que está acá tenemos 2 especies y acá tenemos 2 especies también. O sea, son 2 especies distintas. Y fíjense el índice de diversidad para cada uno. En la comunidad 1 tenemos 0,32, en la comunidad 2 0,50, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia que hace que el índice de diversidad sea distinto? Básicamente que una especie domina, ¿cierto?, en una comunidad y en la otra comunidad están más o menos equitativamente representadas sus abundancias. En la comunidad 1, claramente, ¿cierto?, la especie azul, ¿cierto?, es muy abundante, y la especie verde tiene bajita abundancia. Y en la comunidad 2, las 2 especies tienen abundancias más o menos parejas, por decirlo así, por lo tanto su diversidad es mayor, ¿sí? Por lo tanto, aquellas comunidades que tengan una mayor, ¿cierto?, equitatividad en la abundancia de sus especies, va a ser una comunidad con mayor diversidad, va a ser en términos del índice, va a ser más diversa, ¿ya? Eso es importante. Vamos a dejar hasta aquí la clase y luego vamos a seguir con el tema de interacciones.